Listo, entonces vamos a tratar básicamente 5 puntos. Primero, para quienes todavía no están familiarizados con el DAD, vamos a contarles un poco qué es y qué hace el DAD. Luego revisaremos cuáles son las razones por las cuales es una buena idea estudiar en Alemania. Luego, requisitos y pasos generales para estudiar en Alemania. Más adelante vamos a describir ya en contexto de la convocatoria DAD Colfuturo y cerraremos con una sección de más información de interés para cualquier persona que esté interesada en una estancia de estudios o investigación en Alemania. Iniciando entonces, ¿qué es y qué hace el DAD? El DAD pues corresponde a las siglas en alemán de Servicio Alemán de Intercambio Académico. Nosotros nos encargamos de representar a las universidades alemanas alrededor del mundo y promover la educación y la investigación. Esta promoción pues tiene una financiación por parte del gobierno alemán, somos una organización de carácter público y esto nos permite que ofrezcamos los servicios de manera gratuita. El DAD puede considerarse la organización más grande del mundo en cuanto a intercambio académico, en la medida en que a través de más o menos 200 programas de becas logra financiar a 130.000 beneficiarios en diferentes países. Esta pues es simplemente una imagen para que conozcan la distribución del DAD. Los puntos rojos corresponden a oficinas regionales de tamaño amplio, de un ámbito pues que puede ser de varios países, y los puntos azules corresponden a oficinas como el Centro de Información que está ubicado acá en Colombia. Son 57 centros de información y la buena noticia es que a partir del año entrante o a partir de este mismo año, Colombia va a dejar de ser un centro de información para convertirse en una oficina regional. ¿Por qué menciono esto? Es importante porque es una muestra del interés que tiene actualmente Alemania en Colombia, en la investigación y la educación en Colombia, académica o científica a largo plazo, porque normalmente son las que imparten formación doctoral. Hay un segundo grupo, las Fachhochschulen, con su sigla FH. En este caso se trata de las universidades de ciencias aplicadas, que teniendo una calidad igualmente alta, tienen una característica adicional y es el hecho de que sus profesores, además de una excelente cualificación, también cuentan con una amplia experiencia laboral en el ámbito empresarial o productivo de la formación que están impartiendo. De manera que cuando ustedes se forman en una de estas universidades, pues van a tener también un contacto mucho más amplio con el ámbito productivo de la respectiva disciplina. Y un tercer grupo son las escuelas superiores de arte y música, Kunsthochschule, que pues en su nombre claramente indican cuál es el ámbito de la formación. Volviendo a las ventajas de estudiar en Alemania, tenemos que hay una tendencia internacional muy clara por parte de las universidades que se refleja en el hecho de que actualmente el 12% o incluso más, un porcentaje más alto de los estudiantes matriculados en Alemania son extranjeros. Esto permite que además de la calidad de la formación, también se beneficien de ese ámbito intercultural, se beneficien de las alianzas internacionales que han creado tanto las universidades como las empresas, los organismos de investigación, y de esa forma pues puedan tener un contexto muy amplio que les permita pues que a largo plazo también se beneficien de esas redes. En el contexto ya específico de los colombianos, en este momento hay más o menos 3.280 estudiantes colombianos matriculados en universidades alemanas. Eso ya nos convierte en la segunda nacionalidad más importante entre los países latinoamericanos. La primera es Brasil, pero ustedes entenderán que pues en proporción de población, Colombia pues ya estaría teniendo un lugar bastante significativo. Insisto, pues es una forma de mostrar la alta valoración que tienen las universidades alemanas por los estudiantes egresados colombianos. Ya mencionamos entonces que pues hay un ámbito muy amplio en lo referente a la interculturalidad y eso pues también va a permitir que eventualmente, además de mejorar su nivel de inglés, aprender alemán, también en algún momento pueden estar aprendiendo incluso una tercera lengua extranjera o más según sus propios intereses. Pero ya concentrándonos en los requisitos y pasos, tenemos aquí que los requisitos los hemos organizado en 3 puntos básicos. El primer requisito es el referente al idioma. En cuanto al idioma, pues podemos mencionar que no es un requisito que ustedes sepan alemán para poder estudiar en una universidad alemana. En coherencia con ese ámbito intercultural que mencioné hace un poco, las universidades cada vez crean y ofrecen más programas internacionales, es decir, programas que se ofertan completa o parcialmente en inglés. Hay más o menos 1.900 programas internacionales, particularmente en el nivel de maestría.
Por supuesto, pues sigue habiendo un número enorme de programas que se imparten en alemán, cerca de 18.000 programas académicos, y en ambos casos el nivel específico de conocimientos de la respectiva lengua va a estar definido por cada universidad o cada programa. En términos generales, ustedes siempre van a tener que presentar alguna prueba oficial de conocimientos, pero va a ser la universidad la que les informe qué prueba particular y en qué puntaje deberán demostrar esos conocimientos. El segundo requisito es el nivel académico. Entonces, en términos generales, cualquier persona que tenga un título de pregrado colombiano otorgado por una universidad debidamente reconocida y con una duración de al menos 4 años sería elegible para obtener un cupo en una maestría en Alemania. Para el caso de doctorado está previsto que se requiera normalmente un título de maestría, pero en algunos casos puede ocurrir que se valoran pues otras condiciones del estudiante, del candidato, y pueden permitirle un acceso directo desde el pregrado al doctorado. Pero como mencioné, son casos individuales en los cuales el interesado pues ya debe contactar a la escuela doctoral, al investigador que será su tutor y con esta persona acordar esas condiciones. El siguiente requisito es el que se refiere a la financiación del estudio. Entonces partimos de la idea que les mencioné hace un rato, de que el sistema público les va a ofrecer educación gratuita o a muy bajo costo. Pero de todas formas ustedes deben considerar el dinero requerido para poder sostenerse en Alemania. Ese dinero está calculado en un monto aproximado de 8.640 euros por cada año de estudios. Eso es equivalente a 720 euros mensuales. Las formas de demostrar esos recursos, pues por supuesto la forma más frecuente va a ser con recursos propios del candidato, del futuro estudiante, o la segunda forma mediante una beca otorgada por el DAD o una financiación otorgada por alguna otra organización. En los casos en los cuales ustedes se convierten en becarios del DAD y beneficiarios del crédito beca Colfuturo, por supuesto pues van a recibir un monto de financiación suficiente para que puedan demostrar ese requisito en el momento en el que soliciten la visa de estudio en Alemania. Acá cerramos con otras ventajas que se ofrecen para los estudiantes. Además de las matrículas bajas, pues también está la posibilidad de trabajo. Ustedes cuando ya son titulares de una visa de estudios tienen la posibilidad de trabajar hasta 120 días por cada año calendario o 240 medios días. Este trabajo pues es un trabajo no cualificado, es decir, en el ámbito del turismo, la gastronomía, en almacenes, diferentes tareas pues que ya ustedes seleccionarán dependiendo de sus habilidades y de sus conocimientos de idioma, por supuesto. El sueldo mínimo en Alemania en este momento está alrededor de los 9 euros por hora. Entonces, ustedes pues pueden calcular cuál sería el monto que eventualmente podrían recibir, pero deben saber que no es posible asumir que solo trabajando ese medio tiempo van a poder sostenerse en Alemania. Siempre van a requerir alguna fuente inicial de recursos y la embajada siempre les va a pedir que demuestren ese monto de 8.640 euros anuales para poder otorgarles una visa de estudios. Bueno, si bien las universidades no les cobran matrícula, sí van a tener que pagar una tasa administrativa, pero suele ser una tasa administrativa bastante baja, normalmente de 180 a 300 euros semestrales, y ese valor revierte en beneficios para el mismo estudiante. Normalmente implica la entrega de una identificación personal, el Semester Ticket, que les va a permitir acceder de forma gratuita o a muy bajo costo al sistema de transporte público, tener descuentos en diferentes actividades culturales, recreativas, deportivas, y pues en general acceder a todos los beneficios de la vida estudiantil con tasas bastante bajas. Ahora bien, mencionamos que hay una oferta académica bastante amplia. Por supuesto pues ustedes van a requerir una herramienta que les permita identificar cuáles de esos programas son los más convenientes para su futuro académico o cuáles son más afines a sus intereses particulares. Entonces, fíjense, en la parte superior está la ruta DAD Colombia, la página web, estudiar e investigar en Alemania y estudiar en Alemania. Ahí van a llegar a este buscador, o más bien a 3 buscadores, bases de datos que les permiten aplicar diferentes filtros y
de esa forma identificar los programas que sean más convenientes para ustedes. Hay un buscador general de programas, oferta de estudios en alemán e inglés, la oferta específica de programas internacionales en inglés, y para quienes están interesados, un tercer buscador que se concentra en la oferta de cursos cortos o la oferta de cursos de alemán en Alemania. Pero para efectos de esta convocatoria, pues ustedes usarían básicamente los dos primeros buscadores. Esos buscadores, ya ingresando, les van a dar una apariencia como la que vemos en pantalla. Fíjense que en el margen hay una serie de parámetros en los que ustedes pueden aplicar filtros, de manera que van a identificar, por ejemplo, el nivel de estudios en el que están interesados, el área de conocimiento, la lengua en la que quieren estudiar, y les van a resultar unos programas que de forma resumida les presentan las características, qué universidad lo ofrece, en qué momento del calendario académico se inicia, si aplica o no tasas académicas y en qué lengua se imparte esa formación. Y el acceso directo para que ya tengan la información específica del programa y puedan empezar a evaluar si inician un proceso de postulación. Acá, pues por supuesto, al aplicar diferentes filtros van a resultar 10, 15, 20, 50 programas. Todo dependerá de qué tantos filtros pongan y por supuesto van a tener que hacer uso de alguna herramienta adicional. Entonces mencionamos que son más de 400 universidades que están distribuidas en los 16 estados federados. Entonces la invitación es que ustedes, además de las universidades famosas, reconocidas mundialmente, o de las ciudades que pues para todos son familiares, Berlín, Hamburgo, Bremen, Múnich, tomen el tiempo para también conocer algunas ciudades que de pronto no son tan conocidas, que no son tan grandes, pero que podrían en algún momento ofrecerles ofertas de estudio muy afines a sus intereses y con muchas ventajas. Entonces para eso pueden consultar una campaña que se llama Study in Germany. Allí, siguiendo la ruta, van a encontrar German Cities y dentro de esta un listado alfabético de todas esas ciudades que pueden ver en el mapa que recibieron, para que conozcan, bueno, qué ámbito se vive ahí, qué tiene de especial esa ciudad, cuántas universidades hay, qué antecedentes tiene, y sobre todo un indicador muy útil que es el valor mensual de una renta en esa ciudad. De esa manera, pues también pueden tomar como elemento adicional de decisión el costo de vida aproximado que tendría esa ciudad. Ya saben ustedes que pues en un país tan amplio como Alemania y tan diverso, pues van a encontrar todo tipo de ciudades y todo tipo de formas de vida. Entonces ahí pueden orientarse, buscar de pronto una ciudad pequeña en la que la renta sea más barata o donde se sientan más cómodos, que no sea una ciudad bulliciosa. Otros van a querer, por ejemplo, una ciudad mucho más grande donde la oferta cultural y recreativa sea mucho más amplia. Entonces hay para todas las opciones, todos los gustos, tomen el tiempo de revisar. Ya en función más específica de esta convocatoria, la convocatoria tiene previsto por parte de Colfuturo que se financien posgrados de excelencia en el exterior, y en el caso de otros sistemas educativos ustedes van a tener un parámetro más o menos objetivo mediante rankings o clasificaciones en los cuales pueden mirar la mejor y la peor, por decirlo de alguna manera. Pero en el caso de Alemania no funciona de esa manera, por lo que les explicaba anteriormente, por el hecho de que la financiación es homogénea y asimismo la calidad que se le exige a las universidades es igualmente alta y homogénea. Entonces, la decisión que ustedes tomen con respecto a los estudios en Alemania estaría más bien basada en la afinidad de esa formación con sus intereses particulares y con sus antecedentes. También, por supuesto, con el idioma en el que realizarán los estudios y también con la coherencia que haya o la coincidencia que haya con la planeación de los estudios que ustedes deben estar adelantando. Cuando ustedes ya tienen identificados algunos programas académicos en Alemania y tienen dudas acerca de si ese programa será elegible, será competitivo ante otros programas, pueden hacer uso de varias herramientas. Por un lado, acá los colegas de Colfuturo les permiten que ustedes consulten los antecedentes de las sesiones de evaluación de convocatorias anteriores, de forma que ustedes pueden mirar si, por ejemplo, el programa que ustedes escogieron ya fue escogido por otro candidato en otra convocatoria anterior y de esa forma hacerse una idea de qué tan bien valorado estuvo. También pues Alemania les ofrece un ranking
que no pretende clasificar las universidades entre mejores y peores, sino que funciona más como una especie de coincidencia entre los intereses de las personas versus la oferta de las universidades. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa más una universidad en la que hay una formación directa entre el estudiante y el docente, o me interesa más bien una que tenga unas instalaciones de investigación muy de avanzada, o de pronto otra que esté ubicada en una ciudad más pequeña y me permita acceder a determinadas condiciones particulares, ese ranking CHE les va a permitir hacer esa coincidencia. Ustedes marcan ahí qué hayan ustedes más valioso en determinada formación, y este ranking les va a decir qué universidades hacen como un emparejamiento, casi como si estuvieran buscando un novio o novia. Allí ocurriría más o menos, pero con los programas académicos. ¿Qué les ofrece en función de lo que ustedes están buscando? Ese es el sentido de ese ranking, y lo consultan a través de la página web del DAD. Ahora bien, ya entrando en forma general a la solicitud de cupo, ustedes deben saber que normalmente las universidades les van a presentar dos caminos. Por un lado, un camino en el que ustedes van a hacer la solicitud de cupo de manera directa a la universidad. Otra ruta es a través de una plataforma que se denomina UniAssist, que se encarga de revisar sus documentos y de encaminarlos a las universidades a las que ustedes estén postulando. Acá en la parte superior ven la ruta, nuevamente, de AD Colombia, estudiar e investigar en Alemania. Hay un apartado que se llama 8 pasos hacia Alemania, que recomendamos para que todos ustedes lean. Como su nombre lo indica, es una secuencia lógica, temporal, de los pasos o etapas que deberían completar para preparar de forma exitosa su estancia de estudios en Alemania. De esos 8 pasos, el paso 6 se refiere a la preparación de la documentación, a la solicitud de cupo a las universidades, y allí se resuelve de forma muy sencilla la mayor parte de preguntas referentes a la preparación de documentación, que si debo apostillar, legalizar, traducir y demás. Todo esto está resuelto allí en esta sección de forma muy ordenada. Entonces, antes de que inicien procesos específicos, tomen el tiempo para revisar, y esto les permitirá ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ser mucho más eficientes en la preparación de esa postulación. Acá un vistazo de cómo se ve esa sección. Básicamente, a manera de pregunta, ustedes van a resolver esas inquietudes. ¿Dónde entrego la solicitud? ¿Se la entrego a la universidad o la mando a UniAssist? ¿Qué tipo de documentación me pueden pedir? ¿Cómo puedo hacer que mis cartas de motivación queden mejor elaboradas? ¿Qué tipo de procesos debo completar con mi diploma o con mis notas? Esta sección tiene ese objetivo. En los casos en los que estén interesados en investigación, es decir, en doctorado, hay procesos que son diferentes a los que seguiría una persona interesada en estudios de maestría. Por esa razón, acá en la sección doctorado de investigación van a encontrar información precisa acerca de ese proceso de solicitud de cupo para estudios de doctorado. Ahora ya de forma específica, en el programa DAD Colfuturo, esta es la ubicación en la página web del DAD Colombia, donde van a consultar el documento PDF en el que se detallan todas las condiciones para participar en la convocatoria, la ruta de DAD Colombia, becas de posgrado. Y como pueden ver en el menú lateral, está previsto pues que también allí puedan consultar eventualmente otros programas de becas que ofrece el DAD, becas completas, becas para estancias en diferentes momentos y diferentes condiciones. Y en el ámbito de las becas de maestría, entonces encontrarán este apartado y el acceso al documento PDF con todos los detalles. El programa de DAD Colfuturo básicamente busca apoyar a colombianos que quieren realizar maestrías y doctorados en Alemania, que buscan la financiación de Colfuturo a través del programa Crédito Beca, de forma que quienes hayan sido seleccionados por el programa Crédito Beca de Colfuturo y ya cuenten con esa financiación a través de un crédito condonable, puedan beneficiarse de una beca parcial que les otorgaría el DAD y les permitiría disminuir el monto de ese crédito. Una ventaja pues es que con respecto a programas de becas completas del DAD, por ejemplo, es el hecho de que acá no hay un límite de edad ni una antigüedad máxima del último título académico que sí aplica en otros programas.
Acá también está previsto que ustedes puedan escoger libremente el posgrado que quieren realizar en Alemania, por supuesto tomando como base las recomendaciones que vimos hace un momento, pero ya digamos que no están sujetos a unas listas específicas, sino que acá escogen libremente la institución y el programa en el que quieren realizar el posgrado. Y como condición está previsto que quienes participan en esta convocatoria de 2019 lo hacen con el propósito de iniciar su maestría o doctorado en el invierno de 2019, es decir, en septiembre, octubre de este mismo año. Solo en casos excepcionales, básicamente un caso excepcional, se permite el inicio de los estudios en el año 2020. Esa excepción aplica solamente para personas que van a realizar estudios en alemán y que tomarían este primer semestre para mejorar sus conocimientos de alemán e iniciar el posgrado en abril de 2020. Es la única excepción. Personas que van a realizar estudios de posgrado en alemán y requieren un tiempo adicional para mejorar su nivel de conocimientos. Los demás deben programar su inicio de estudios para este mismo año en octubre, a más tardar. Acá resumimos la dotación que se otorga en el marco de la beca parcial que les ofrece el DAD. Está previsto entonces que todos los beneficiarios puedan obtener cursos intensivos de alemán en Alemania de hasta 6 meses de duración, en los que está cubierto el seguro médico, la manutención, el alojamiento durante el periodo de duración del curso. Para aquellas personas que van a estudiar en alemán y que en algún momento van a presentar la prueba oficial TestDaF, el DAD les va a reembolsar el valor de ese examen. También está previsto que participen en una serie de seminarios de orientación y encuentros de becarios en Alemania, en los que se resuelven todo tipo de preguntas acerca de su nueva situación en el país, las condiciones de la beca, toda la preparación para que su estancia se dé de la mejor manera posible. En ese caso, pues también está cubierto ese costo completamente por el DAD. El DAD les otorga también el apoyo para los tiquetes de ida y regreso a Alemania en los montos indicados acá en la tabla. Para el caso de maestría, una beca parcial de 100 euros mensuales por todo el tiempo de duración de los estudios. En el caso de maestría son 24 meses máximo, otros 460 euros anuales para gastos relacionados con los estudios o la investigación, el seguro médico y de accidentes por todo el tiempo de duración de los estudios. En el caso de que viajen acompañados de su esposo o esposa, el seguro se va a extender a ese acompañante, y también la posibilidad de un curso de idioma para quienes viajan con su esposo o esposa. Ese para el caso de maestría. En el caso de doctorado, los montos son más o menos similares. Lo que cambia es que para la beca mensual ya no son 100 euros, sino 350 euros, que pueden entregarse por un periodo de hasta 48 meses. Un doctorado en Alemania está previsto hasta por 36 meses, pero puede extenderse por un cuarto año, 48 meses. Y acá pues se otorga un monto adicional de 1.000 euros para apoyar con los gastos de impresión de la tesis, dado que en doctorado sí es obligatorio que la tesis se publique. Acá pues es el contexto. Ustedes ven que todos los valores aparecen con montos aproximados. Ese aproximado lo incluimos porque puede haber ajustes anuales de esos montos, pero normalmente esos ajustes van a ser positivos, es decir, van a ser aumentos que benefician al becario, no disminución, sino aumentos de ese valor aproximado. Acá entonces un punto importante: este programa en cofinanciación implica que hay una tasa administrativa de 1.300 euros anuales que debe ser asumida por el becario. Entonces, esta tasa debe ser incluida como parte del presupuesto que ustedes preparan para Colfuturo en el momento en el que van a presentar la postulación en la plataforma. Deben incluirlo, pero deben tener en cuenta que al sumar todos los montos de dotación que les ofrece el DAD, sea para maestría o doctorado, siempre va a superar ese monto de 1.300 euros anuales, que en maestría terminaría siendo 2.600 euros o en doctorado 3.900. Acá pues está previsto que se incluya de esta manera para que ustedes eventualmente puedan disminuir esa cuota de administración, puedan más adelante incluirla dentro de los montos que Colfuturo les puede condonar si cumplen las condiciones que están previstas para esa condonación. En todos los casos se recomienda que cuando ustedes elaboran el presupuesto para Colfuturo, calculen todos sus gastos de sostenimiento en Alemania por todo el tiempo de duración de los estudios, asumiendo que en un primer momento no van a recibir la beca del DAD.
De forma que si más adelante el DAD les confirma que son becarios, ya cuando vayan a hacer la legalización final del crédito, pues por supuesto van a restar los valores que ya no van a utilizar y van a dejar únicamente el monto de crédito que en realidad van a requerir. Colfuturo, pues en su modalidad de crédito beca, permite que ustedes puedan beneficiarse de una condonación de hasta el 80% del monto que les fue adjudicado. Ahí pues depende de las decisiones que ustedes tomen después de que finalicen los estudios. Esos montos de condonación pueden ser ya descritos de forma mucho más amplia por los colegas de Colfuturo en las sesiones específicas que se ofrecen para el programa Crédito Beca. Pero en este caso pues está previsto que sumando los beneficios que les otorga el DAD más la eventual condonación del crédito por parte de Colfuturo, pues pueden llegar a recibir una beca casi completa al final de todo el proceso. Ya entrando entonces en la postulación, todos deben cumplir unas condiciones generales. Ya mencionamos que básicamente si optan por estudios de maestría, pues deben contar con un título de pregrado, o si van a optar por estudios de doctorado, deben tener el título de maestría. La convocatoria prevé que también cuenten ya con una carta de admisión al programa de posgrado que van a cursar en Alemania. Pero sabemos que las fechas de la convocatoria, el cronograma de la convocatoria, no va a permitir que ahorita en febrero ustedes ya puedan recibir una carta de admisión definitiva por parte de una universidad alemana. Algunas universidades puede que sí lo permitan, pero la mayor parte de procesos van a estar iniciando en el mes de marzo o el mes de abril. Entonces, como opción para que ustedes puedan demostrar que están en un proceso de solicitud de cupo, tienen varias alternativas que están descritas de forma amplia en el documento informativo. La primera de ellas es que, por ejemplo, se comuniquen con la universidad y la universidad les confirme en un correo electrónico que sí, que son elegibles para que cuando abra la convocatoria puedan concursar por un cupo en ese posgrado. O si por ejemplo la universidad no les puede ayudar con esa comunicación, simplemente van a indicar en un cuadro resumen que vamos a ver más adelante las condiciones de cada uno de esos posgrados y las fechas en las cuales estarían iniciando el proceso de solicitud de cupo. En ese sentido, entonces, dado que no hay certeza de que ustedes ya están admitidos en una universidad, la convocatoria les pide que al momento del cierre, el 28 de febrero, incluyan evidencia de que están adelantando procesos de solicitud de cupo a por lo menos 3 maestrías en Alemania. Los que quieran pueden incluir hasta 6 programas. ¿Cuál es la idea? Que después de que ya se cierra la convocatoria y se dan los procesos de selección por parte de Colfuturo y del DAD, ustedes durante ese tiempo sigan adelantando de manera activa los procesos de solicitud de cupo a las diferentes universidades, de forma que cuando ya se confirme la adjudicación de la beca del DAD en julio de 2019, ustedes ya puedan tener ahí sí la carta de admisión definitiva y ya viajar a Alemania para tomar su curso de alemán intensivo, por ejemplo. Bueno, volviendo a las condiciones generales, demostrar conocimientos de inglés, independientemente de que el posgrado se vaya a realizar en alemán, todos los candidatos que participan en esta convocatoria deben demostrar conocimientos de inglés mediante los exámenes y los puntajes que están descritos en la convocatoria. Y en el caso de que haya personas que estén conectadas, que ya estén viviendo en Alemania, pueden participar siempre y cuando no lleven más de 15 meses en Alemania al momento del cierre de la convocatoria. El procedimiento, básicamente, organizar los documentos solicitados por el DAD. Segundo, completar la solicitud en línea de Colfuturo. Y tercero, en esa solicitud en línea de Colfuturo, adjuntar el paquete de documentos del DAD. Esos son los 3 pasos. No le tienen que enviar ningún documento al DAD en este momento. Todo el proceso se completa a través de la plataforma de Colfuturo. Aquí pues ya el detalle de los documentos que el DAD les va a pedir. El primer papel es el formulario con información de programas académicos. Acá tenemos un vistazo de ese formulario, básicamente 3 columnas en las que ustedes van a organizar la información de los posgrados que tienen como primera opción, segunda opción, tercera opción. Si ustedes quieren tener unas opciones adicionales, simplemente van a llenar un segundo formulario con la cuarta, quinta y sexta. Allí entonces fíjense que está simplemente nombre de la universidad, nombre del programa académico que van a cursar, la fecha estimada de inicio del programa, la duración, la lengua de enseñanza, si cobra o no cobra matrículas, requisitos adicionales que el programa les pueda indicar.
Y para cada uno de estos programas que ustedes incluyan en el cuadrito, van a incluir un soporte como el que les mencionaba anteriormente. La Universidad 1, por ejemplo, les pudo haber enviado un correo electrónico en el que les confirmaba que sí, que son elegibles para participar por un cupo en esa universidad. La Universidad 2 de pronto no les respondió, pero ustedes fueron a la página web y simplemente copiaron la sección en la que están descritos los requisitos de admisión y la fecha de apertura de la convocatoria. Así con cada uno de ellos completarían la evidencia. Es muy importante que tengan por lo menos 3 opciones. Quienes no incluyan al menos 3 opciones tendrían que tener ya en la mano la carta de admisión definitiva e irrestricta, y eso pues en este momento del año es particularmente raro. Quienes únicamente pongan una opción y no tengan la carta de admisión definitiva, pues no serían elegibles, porque simplemente corren el riesgo de que Colfuturo los escoja, el DAD los escoja y al final la universidad no les dio cupo y se perdió todo el proceso anterior. Por eso se insiste tanto en que tengan al menos 3 opciones abiertas, idealmente 6. Ese entonces es el primer documento, y a partir de ahí entonces vendrían la hoja de vida, redactada en inglés o en alemán, dependiendo de si van a estudiar en un idioma o en el otro, la carta de motivación, una carta de motivación que básicamente sería una adaptación del ensayo que están elaborando para Colfuturo. Seguramente ya están enterados de que la valoración de Colfuturo da mucho peso al ensayo que ustedes redactan, donde manifiestan toda su motivación para realizar los estudios de posgrado y recibir la beca. Esta carta de motivación sería básicamente una versión resumida, concreta de ese mismo ensayo y adaptada pues ya para dirigirla al DAD. La carta de admisión o evidencia de postulación, ya lo discutimos varias veces, las evidencias que deben incluir para respaldar los 3 programas que están indicando en el formulario, una fotocopia y traducción libre de los títulos universitarios. Cuando hablamos de fotocopias, en este caso son fotocopias simples, en las cuales no han hecho ningún proceso de legalización, ni apostilla, ni nada de eso. Lo que buscamos con esto es que ustedes puedan en este momento completar la postulación fácilmente y luego ya con más tiempo, ahí sí dedicarse a completar procesos de legalización, traducción, apostilla, autenticación, para enviarle esa documentación a las universidades. Pero la convocatoria les pide que sean así, documentos sencillos, fotocopias simples y traducciones libres, es decir, traducciones que pueden hacer ustedes mismos si están en capacidad de hacerlos. El certificado de conocimientos de inglés, que ya mencionamos que es condición para cualquier persona, independientemente de que sean estudios en inglés o en alemán. Una carta de recomendación académica, cuyas características van a encontrar descritas en la convocatoria. Incluso hay un modelo allí que ustedes pueden usar o adaptar para que su profesor o profesora les emita una carta de recomendación académica. Y una lista de publicaciones que, como pueden ver ahí, es opcional. Para candidatos de doctorado hay una documentación adicional. Los candidatos de doctorado requieren 2 cartas de recomendación y un cronograma y resumen del proyecto de investigación que van a realizar en Alemania. Ojo, eso es solo para los candidatos a doctorado. Acá pues algunas aclaraciones con respecto a la documentación, de pronto preguntas frecuentes que surgen sobre la documentación. En el formato ya lo vimos, diligenciar con información de al menos 3 programas, máximo 6 programas. Las cartas, tanto la carta de motivación como la carta de recomendación, debe estar firmada con firma original y en lo posible no debe ser más antigua de 6 meses. En el caso de las cartas de recomendación, hay un formato que le sugiere el DAD, pero ese formato no es obligatorio. El formato es básicamente un cuestionario, pero si el profesor o profesora dice no, yo prefiero redactarlo de manera libre, lo único que ustedes harían es pedirle al profesor que por favor en la redacción libre que haga tenga en cuenta los mismos puntos que ese cuestionario le está indagando, para que así el texto libre pues cumpla las condiciones que son deseables para ese tipo de documento. La hoja de vida, pues una hoja de vida tabular, es decir, elaborada a manera de tabla, de forma muy sencilla, no deben incluir ningún tipo de soporte y debe tener una extensión máxima de 3 páginas. También debe estar firmada y no es necesario que incluyan una foto. Todos los papeles que vimos en la diapositiva anterior deben estar organizados en un solo archivo PDF y ese archivo PDF lo van a denominar como aparece ahí, DAD Colfuturo, el nivel de estudios, sea maestría o doctorado y el nombre y apellidos del postulante. Y ese papel, ese archivo PDF
lo suben en la plataforma de Colfuturo al final. Al final van a encontrar una sección para otros documentos o documentos misceláneos donde suben esa postulación. Insisto, no deben enviarle nada al DAD en un primer momento. Acá pues para que conozcan cómo funcionará el cronograma de selección, el 28 de febrero cierra la convocatoria por parte de Colfuturo y pues implica que todos los interesados debieron completar el proceso a través de esa ruta. La única excepción con respecto a documentos es el examen de conocimientos de inglés que ustedes van a poder aportar hasta el 31 de marzo de 2019 a través de una cuenta de correo que Colfuturo ha definido específicamente para ese requisito, pero todos los demás procesos deben quedar completos el 28 de febrero. Recomendamos que no esperen hasta el último momento porque, como ocurre con cualquier herramienta informática, va a haber muchas personas que estén en el mismo proceso y si llegase a ocurrir algún inconveniente técnico, pues ya no va a haber tiempo de que puedan resolverlo y pues no es la idea que su postulación se afecte por algún inconveniente de pronto de la conexión a internet o dificultades semejantes. Entonces tomen el tiempo para familiarizarse con las instrucciones y hacerlo con suficiente antelación. Para el día 14 de mayo de 2019 está previsto que Colfuturo publique los resultados de todos los beneficiarios del programa Crédito Beca en los diferentes países. Y para el caso particular de Alemania, va a tomar a todas las personas que hayan escogido Alemania, que hayan sido preseleccionadas, y a los 100 mejores clasificados los va a incluir en un listado que le remite al DAD. El DAD entonces, desde Alemania, les va a mandar una comunicación con instrucciones acerca de la siguiente etapa. Si no reciben esa comunicación, pues automáticamente implica que no quedaron dentro de esos 100 puntajes, de esos 100 mejores puntajes. Los siguientes, esas 100 personas, a lo largo de las siguientes semanas, van a estar recibiendo instrucciones desde Alemania, instrucciones desde acá, desde el DAD de Colombia, para que puedan completar el proceso ya de postulación específico con el DAD y la preparación eventualmente para el proceso de solicitud de visa. Este programa pues tiene una condición especial que no está presente en ningún otro programa de becas del DAD y es el hecho de que la Embajada de Alemania nos permite reservar citas específicas para ustedes, reservar dos semanas prácticamente de citas para que ustedes puedan tramitar sus visas de forma mucho más ordenada. Asimismo, pues también recibimos asesoría directa, o les brindamos más bien, asesoría directa desde el DAD y desde la Embajada para que puedan preparar de forma completa la documentación de solicitud de visa y que de esa forma pues todo el proceso se dé de forma mucho más completa, mucho más eficiente. Está previsto entonces que las visas se estarían tramitando aproximadamente en la tercera semana de julio y que los primeros de ustedes que estarían viajando lo harían en la primera semana de agosto. Ya la primera semana de agosto muchos estarán allá para tomar su curso intensivo de alemán y luego iniciar la maestría en septiembre-octubre de 2019. El seminario de orientación en Alemania, en la oficina central en Bonn, tiene lugar normalmente en el mes de octubre y ahí pues también todos son convocados con los gastos pagos por el DAD y el inicio del posgrado, el inicio de la maestría en octubre, normalmente en octubre ya todos habrán iniciado su posgrado. Esa es más o menos la secuencia. Las fechas marcadas con asterisco pues son fechas tentativas todavía, pero pues la idea es que ustedes tienen, como les decía, una serie de sesiones preparatorias tanto acá en Colombia como en Alemania para que todo el proceso sea muy sencillo. Ya cerrando, más información. Acá es un vistazo de la página web del DAD de Colombia, donde ustedes pueden inscribirse a la lista de correo para que se enteren de otras convocatorias, otras sesiones informativas. Todos los eventos que vamos organizando se difunden a través de esta lista de correo o a través de, antes de pasar a las redes sociales, veámoslas de una vez, las redes sociales de DAD Colombia en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todas ellas pues lo que hacen es darles a ustedes un contexto acerca de las opciones que surgen en el ámbito de educación e investigación en Alemania. También pues eventos que tengan que ver con la difusión, promoción de la cultura alemana. Allí siguiendo estas redes pues van a estar cada vez más cerca, conociendo mucho más acerca del país en el que eventualmente van a realizar sus estudios. Acá nos devolvemos un poquito en la sección becas, además de encontrar la oferta de becas propia del DAD,
También pues deben saber que el DAAD no es la única organización que financia estudios en Alemania. Entonces este buscador lo que les permite es identificar opciones de financiación otorgadas directamente por las universidades alemanas, por los gobiernos de los estados federados, por instituciones promotoras de investigación, colegios de egresados, empresas y demás. Entonces ahí pues van a tener otra serie de opciones de financiación, bien sea desde aquí o cuando ya estén en sus estudios en Alemania. Acá pues un vistazo del canal de YouTube, hay muchos videos que se han preparado a lo largo de los últimos años, ex becarios, participantes de diferentes programas, nos dan sus testimonios, dan recomendaciones para ustedes, les cuentan un poco acerca de su propia experiencia y les ayudan pues a preparar su eventual estancia en Alemania. Estos son los mismos plegables que están acá disponibles, son plegables por área de conocimiento. Cada una de las principales áreas pues está representada: ingeniería, ciencias de la salud, economía, ciencias sociales humanas, ciencias básicas, artes, ciencias sociales. La idea es que acá ustedes van a encontrar información ya más específica acerca del ámbito de su área de formación. Y volviendo a los famosos 8 pasos hacia Alemania, fíjense que el paso 8 se refiere a uno de los puntos más críticos en algún momento, y es el hecho de pensar dónde voy a vivir en Alemania. Entonces, por supuesto, después de que ustedes ya han completado todos los demás procesos, ya deben concentrarse en aspectos prácticos como este. Acá lo que van a encontrar es, bueno, qué opciones de vivienda existen para los estudiantes, cómo las identifico, cuáles son los costos, las condiciones y demás. Y sobre este, por ejemplo, también hay videos elaborados por colombianos en los cuales les cuentan cómo fue su propia experiencia viviendo en Alemania, dónde vivieron, cómo consiguieron esa vivienda, qué recomendaciones tienen para ustedes. También, muy importante que tomen el tiempo para conocer estas campañas del gobierno alemán. Son 3 campañas complementarias: Study in Germany, Research in Germany y Make It in Germany. Las 3 tratan 3 momentos o 3 opciones de interés para ustedes. La primera pues está dirigida a todas las personas que buscan un cupo en una universidad, una estancia de estudios. La segunda pues quienes tienen ya una vocación de investigación, un interés explícito en la investigación, les va a mostrar ya detalles acerca de las ofertas que se abren en todo ese ámbito. Son más de 12.000 instituciones que se encargan de investigación en Alemania, y la idea de ese portal es darles ese ámbito, que conozcan cuáles son las ofertas y las condiciones para acceder a ese panorama de investigación. Y la tercera está más enfocada para aquellos que ya piensan en una vida profesional en Alemania, quienes quieren, por ejemplo, trabajar, quedarse y trabajar, montar una empresa, vivir a largo plazo en Alemania. Entonces es una secuencia y se complementan en diferentes ámbitos. Es importante que las conozcan, y pues a todas ellas pueden acceder a través de la página web del DAAD Colombia. Sobre la visa, acá pues ustedes desde ahora es importante que conozcan la página web de la Embajada de Alemania en Colombia, se familiaricen con los procesos de otorgamiento de visa, sepan cómo funciona el sistema de citas, sepan cómo funcionan las hojas informativas. La embajada normalmente no les va a responder preguntas por teléfono, no pueden acercarse a pedir información personal, sino que todo está previsto para resolverse a través de hojas informativas. Tienen una ventaja, y es que todos los participantes en este programa van a recibir una asesoría más específica, un acompañamiento mucho más especial. Este programa pues beneficia a 50 personas por año, entonces pues por eso nos interesa mucho que ese grupo vaya muy bien informado, para que así pues sea mucho más sencillo el proceso de otorgamiento de visado para todos. Pero habrá algunos de ustedes que de pronto por alguna razón quieran viajar antes, necesiten viajar antes y no puedan esperar hasta las citas que el DAAD reservará para ustedes. Entonces acá pues van a encontrar toda la información detallada. Ya cerrando, el DAAD pues les ofrece, además de las sesiones específicas de DAAD Colfuturo, también hay sesiones más generales. En el caso de maestría, los miércoles a la 1 o a las 2 de la tarde, no requieren una cita previa, simplemente se acercan un poco antes del inicio de la sesión. Y para las personas que viven en Medellín y Cali, pueden en la página web del DAAD Colombia consultar los correos electrónicos de los colegas en ambas ciudades y acordar con ellos citas para que puedan informarse. Para personas que vivan en otros lugares de Colombia, a través de la cuenta info@daad
que está acá, email info@dead.co, podemos resolver también todas las preguntas. Si por horarios, por cuestión de tiempo, estudio, trabajo, no pueden asistir a otras sesiones informativas, a través de ese correo electrónico damos respuesta a todas las inquietudes. Les pedimos, eso sí, que sean muy precisos en la consulta que están realizando y que también sepan diferenciar a quién corresponde la respuesta de determinada pregunta. Por ejemplo, cuando se trata de preguntas específicas acerca de procesos de admisión a una universidad o características de un plan de estudios, por supuesto deben dirigirse al programa de estudios o a la oficina de admisiones de la universidad. En el caso de la beca específica del DAD, por supuesto nosotros les vamos a dar todos los detalles y los colegas de Colfuturo les van a asesorar en todo lo referente a las condiciones generales del programa Crédito Beca. Entonces, pues ahora damos el espacio para que ustedes puedan resolver las preguntas que tengan. Vamos a resolver tanto preguntas acá en el auditorio como preguntas que planteen las personas conectadas en línea. Entonces, cuando tú me indiques, Ángela. Pues como lo mencionas, la idea es esa, que los que están aquí en la casa pues hagan sus preguntas, usan el micrófono para los que están en línea los puedan escuchar. Y los que están a través del chat, cuando terminemos una parte de las preguntas de la casa, voy a leer sus preguntas, así que un poco de paciencia porque hay muchas en el chat. Gracias, buenas tardes. ¿Puedo hacer varias preguntas o una por una? Sí. Listo. Pues la ventaja es que varias de las preguntas que tengan ustedes van a beneficiar a todo el grupo, entonces sí, si se trata de algún punto muy específico lo podemos resolver al final o en otro escenario, pero sí, por favor, adelante. Ok, la primera es frente a la carta de recomendación para la beca del DAD. Si estoy aplicando 3 programas, debo hacer 3 cartas, o sea, yo quiero coger el formato que está en la página. ¿Tendría que hacer 3 formatos de esa, diligenciar 3 veces si voy a aplicar a 3 universidades? En este caso particular, se espera que tanto la carta de motivación que va para el DAD como la carta de recomendación, que también hace parte de requisitos del DAD, se puedan plantear en términos más generales, ¿sí? Porque, por supuesto, sería muy desgastante que tuvieran que hacer 3 o 6 cartas diferentes para cada programa, solo para el proceso de postulación a la beca. Entonces, para el proceso de postulación, las cartas pueden tener un carácter general. El profesor, por ejemplo, básicamente lo que debe enfatizar es, primero, cómo conoce al candidato, ¿sí? Cómo tuvo el primer contacto con el candidato, en qué contexto se conocieron, cómo de pronto puede manifestar cómo es testigo del crecimiento académico personal que ha tenido el candidato y cómo el candidato reúne las condiciones que le permitirían de verdad beneficiarse de esos estudios en Alemania y pues por supuesto del apoyo que el DAD pueda brindar. Esos son como en términos generales los elementos básicos. El formato por supuesto incluye algunos otros, pero allí pues estaría bien que el profesor lo plantee como en términos generales, pero eso sí sabiendo qué es lo que quiere hacer el candidato, es decir, que dentro del ámbito general de una disciplina se sepa pues que el énfasis específico es hacia, no sé, determinado punto de esa área académica. Perfecto, gracias. Mi otra pregunta es, yo ya quiero aplicar a las 3 universidades, una la puedo hacer online, pero la otra sí tengo que enviar los documentos en físico y los debo enviar legalizados, entonces entiendo que es hasta la autenticación en la embajada, pero la cita no alcanza antes del 28 de febrero, ¿podría demostrar la postulación solamente con el diligenciamiento del formulario? Sí, entonces para efectos de la beca, la postulación al programa, sí. Sí, cualquier evidencia en este momento pues es suficiente, por decirlo de alguna manera. Lo que nos interesa es que el candidato tenga claro a qué programas va a postular, ¿cierto? Sean 3 o sean 6, que tenga claro que no va a poder hacer modificaciones posteriores sobre esos programas, es decir, que va a tener que mantener las postulaciones y eventualmente recibir aceptación de alguno de esos que indicó en este primer momento. Pero no se espera que ya haya un avance completo en ninguno de los procesos porque sabemos que los calendarios no lo permiten. Perfecto. Otra frente
a la publicación de los beneficiarios de la beca de Colfuturo. Yo he descargado algunos PDFs donde están las listas de beneficiarios y aparece beneficiario y seleccionado. ¿Cuál es la diferencia? Con respecto a Colfuturo, ¿cuál sería? Sí. Bueno, en principio todos quienes son seleccionados en la convocatoria van a aparecer con ese estatus, pero la diferencia es que los beneficiarios son los que finalmente usaron los recursos del crédito beca para financiar sus estudios. Entonces, ¿qué pasa? Puede que todos nosotros seamos seleccionados, pero yo me gané una beca por aparte o por alguna razón no continué con mi proyecto. En ese caso seré siempre seleccionada. Mientras que tú puede que si usaste el crédito beca y financiaste tus estudios, eso te vuelve beneficiario. O sea, es como una diferencia un poco más interna de Colfuturo, pero en principio todos fueron seleccionados. Gracias. Y yo tengo otro. No, creo que ya. Esas serían mis preguntas. No sé qué más quiere preguntar. Bueno, mi nombre es Camilo, yo tengo un par de preguntas también. La primera sería frente a la carta de recomendación que hace el profesor y pues ahí tengo dos cosas puntuales. Uno, sigamos da la misma equivalencia entre el formato específico del DAD o la libre versión de carta que pueda hacer el profesor, digamos, ¿tiene algún peso adicional el hecho que sea en el formulario del DAD, digamos el formato del DAD? ¿O da igual? No, simplemente son el formato, cuando ustedes lo revisan, van a notar que está previsto, por ejemplo, para doctorado, ¿sí? El formato en sus orígenes estaba previsto para otros programas del DAD, otros escenarios, pero se encontró pues que puede ser útil como orientación para que las personas sepan qué debería incluir una carta de motivación, una carta de recomendación para pues funcionar, ¿sí? ¿Para qué? Para que efectivamente ayude al candidato. Entonces habrá algunos profesores que se sientan más cómodos llenando en el formato, otros van a preferir hacerlo en una redacción libre. Entonces, no, lo importante pues es que se aseguren de que esos elementos mínimos quedaron incluidos y que pues el profesor que ustedes escojan se compromete efectivamente con esa recomendación. Siempre menciono lo mismo, pero es muy importante, es el hecho de que de nada les sirve a ustedes que pidan la carta de recomendación del rector o la carta de recomendación de un decano, cuando estas personas de pronto de buena voluntad les firman una carta, pero de manera muy general y sobre un formato estandarizado. Ese tipo de cartas en este contexto no sirven para nada, es mucho más útil cuando ustedes tienen el tiempo de reunirse con el profesor, hablar acerca de su expectativa en Alemania y que el profesor sea capaz de transmitir eso también en su escrito, que se comprometa realmente con ustedes, porque esas cartas son esenciales en la evaluación, no el formato, sino el compromiso que muestre la persona que la firmó. Tengo entendido que la diferencia en ese caso sería que la carta requiere un membrete de la universidad y en este caso el formato no requeriría membrete, ¿es correcto? Sí, en términos prácticos, el formato lo que les pide es que esté firmado, que incluya los datos de contacto, que sea posible, por ejemplo, aplicar un sello oficial de la institución, pero acá en Colombia, por ejemplo, sabemos que muchas instituciones no, primero, se supone que hay una ley antitrámites que impide que se apliquen sellos en documentos oficiales o que las instituciones apliquen sellos. Entonces, esos aspectos formales en realidad no son tan relevantes en últimas. A veces, por ejemplo, si el profesor no puede tener acceso a la papelería institucional, lo puede hacer perfectamente en una hoja blanca normal. Lo importante es que siempre incluya datos de contacto que permitan que si desde el DAD quieren comunicarse con él, puedan efectivamente hacerlo. Es lo más importante, que haya voluntad del profesor de ser contactado y pues de aportar más información si fuera necesario. Perfecto. Y en ese caso, el docente tendría que ser un profesor activo de la universidad, y lo pregunto porque, pues digamos, una de las personas que yo tengo en mente fue mi directora de tesis, pero yo me gradué en el 2015 y ella se retiró de la universidad hace 1 año y medio más o menos. Entonces ya no es profesora activa, pero pues sí fue directora.
Sí, sobre ese punto, pues se espera que también haya unos plazos sensatos, por decirlo de alguna manera. Si, por ejemplo, el profesor se pensionó o no está activo dentro de un periodo de, no sé, 2, 3, 5 años, pues pueden manifestarlo en la carta, indicar brevemente pues cuándo finalizó su vinculación. Pero también ustedes pues deben ser estratégicos en encontrar a alguien que pueda demostrar una vinculación académica lo más activa posible. Pero por supuesto no se descarta simplemente por el hecho de que ya no esté trabajando en la universidad cada día. Perfecto. Y la última pregunta, esta sí ya tiene que ver más bien con el viaje en caso de ser seleccionado para la beca del DAD en agosto para iniciar el curso de idiomas. En caso que pues yo sea admitido y no pueda viajar en agosto, ¿se podría tomar ese curso en octubre a la llegada en Alemania? Sí, el beneficio del curso de alemán está previsto en dos modalidades. Curso intensivo antes del inicio de los estudios, que en el caso de los participantes de ADECO Futuro, que iniciarían los estudios en septiembre, octubre, normalmente va a ser de 2 meses, ¿sí? Ahí pues ya por cuestión de calendarios, simplemente no es posible la adjudicación de cursos de 6 meses. Los de 6 meses quedarían en ese caso reservados para los que van a estudiar en alemán y que se van en septiembre, octubre, para empezar la maestría o el doctorado en abril del año siguiente. Quienes, por ejemplo, por compromisos laborales o personales no pueden entrar a participar desde agosto en ese curso, también pueden, cuando ya están en Alemania, recibir el apoyo para un curso paralelo a los estudios. En ese caso ya no es el DAD el que les dice exactamente la escuela y el lugar en el que realizarán, sino que simplemente les dice el monto disponible para el curso es este valor en euros. Tome el dinero, usted mismo escoja el curso y tráigame la evidencia de que lo completó oportunamente. Pero sí está previsto también un curso paralelo a los estudios. Bueno, voy a leer algunas de las que están en el chat. Bueno, hay una pregunta recurrente y es sobre cuando hablan de traducir los documentos, si se deben traducir en inglés o en alemán. Y de paso, si nos puedes explicar a qué se refiere una traducción simple. Listo. Entonces, traducción libre serían fotocopia simple, entendida como ¿sí? Simplemente el documento está fotocopiado, pero esa fotocopia no tiene ningún proceso adicional. Y en el caso de traducción libre, sería, por decirlo así, lo opuesto a una traducción oficial. Una traducción libre es la que ustedes realizan porque tienen los conocimientos suficientes para ese idioma o porque alguien les apoyó, pero que no tiene, no está, digamos, legalmente autorizado a esas traducciones oficiales. Esas traducciones y fotocopias son las que van a poder utilizar para el proceso de postulación a la convocatoria, pero en algún momento van a tener que esos papeles llevarlos, someterlos al proceso en el que se legalizan, se apostillan, se traducen y se autentican en la embajada para finalmente enviarlos a las universidades alemanas. En ese caso, entonces, traducirlos al inglés o al alemán va a depender de lo que les diga la universidad. Pero si, por ejemplo, quieren ser estratégicos, pues muchas veces es mejor traducirlos de una vez al alemán, porque al final de todo el proceso para la solicitud de visa, igual van a requerir una traducción en alemán de esos certificados académicos. Entonces, a veces puede pasar que traducen al inglés para el proceso de solicitud de cupo y a últimas les toca traducir también alemán para la solicitud de visa. Entonces, si pueden hacerlo, traduzcan de una vez al alemán. Recuerden que ese proceso aplica únicamente para certificaciones académicas, es decir, notas, diplomas y el certificado de la prueba Saber 11. No se traducen ni cartas de motivación, ni cartas de recomendación, ni hojas de vida. Esa documentación, en situación ideal, debería estar emitida en la lengua en la que la va a recibir la universidad alemana. La única excepción es cuando, por ejemplo, el profesor les dice, no, yo le hago la carta de recomendación, pero se la hago en español. En ese caso, ahí sí ustedes tendrían que hacer una traducción al alemán o al inglés, pero para esta convocatoria es traducción libre también. Listo. La siguiente pregunta es de César y viene como en 2 partes. Entonces, la primera es para Colfuturo y la segunda es para ti. Él nos está preguntando que en la embajada piden una cuenta bloqueada para la visa y que si es posible presentar la aprobación del crédito o beca como soporte. La respuesta es sí, para todos los casos, en todos los países. Una vez ustedes sean seleccionados, van a recibir una carta de patrocinio de Colfuturo en la
que la pueden llevar para su solicitud de visa, donde se evidencia que Colfuturo se compromete a darles la financiación de acuerdo a lo que ustedes hayan solicitado para el crédito, para sus programas. Entonces la respuesta es sí, pueden presentarla. Y además nos está preguntando si todo el proceso, por ejemplo, de la cita en la embajada y todo lo que has contado al respecto, funciona igual desde otro país. Entonces es probable que César esté aplicando desde otro país a la convocatoria de ADE Colfuturo. ¿Qué debería tener en cuenta en ese caso? No, el apoyo para las citas está previsto, por supuesto, para los solicitantes acá en Colombia. Ya cuando se trata de un colombiano que se encuentra en algún otro lugar, radicado formalmente en ese lugar, pues tendría que realizar el proceso en la representación diplomática de Alemania de ese tercer país. Listo. Nos preguntan si para aplicar a la beca, pues al convenio con el DADE, se debe tener un puntaje mínimo en inglés, y si solamente en inglés de ahí el TOEFL, o si solamente es de acuerdo al inglés que exige la universidad. Es decir, hay un nivel mínimo de inglés para la convocatoria, y qué pasa si no coincide con el que la universidad está pidiendo. Sí, esta convocatoria, pues por el alto volumen de postulaciones que normalmente recibe, sí definió que haya un criterio adicional de exigencia, buscando pues que se seleccionen en últimas los mejores candidatos. Entonces, la convocatoria en sí establece un nivel mínimo de inglés que en algunos casos efectivamente puede superar al mínimo exigido por las universidades, pero ahí pues los candidatos tendrán que asegurarse de cumplir ese nivel mínimo. Y como ya lo mencioné en la presentación, la demostración de conocimientos de inglés aplica para todos los candidatos, independientemente de que los estudios vayan a ser en alemán y ya tengan una prueba de alemán pues con un puntaje bastante avanzado, igual tendrán que demostrar inglés. Listo. Ya les doy la palabra aquí en la casa, voy a leer otras del chat. Nos están preguntando que si alguien está haciendo una maestría de doble titulación, el primer año lo está estudiando en otro país y en invierno del 2019 empieza el segundo año en Alemania, ¿puede aplicar al convenio con el Colfuturo de ADE? Está previsto que el DAD en sus diferentes programas, incluido DAD Colfuturo, pueda financiar estancias fuera de Alemania, siempre y cuando estas no superen el 25% del total de la duración. Entonces, si ustedes aplican una maestría con 4 años de duración, o cursan una maestría con 4 semestres de duración, está previsto que máximo uno de los semestres pueda realizarse en un tercer país. Si supera ese número de semanas o de semestres, no sería elegible para el programa. Gracias. Nos preguntan, bueno, pues nos contabas que pueden seleccionar hasta 6 programas en el formulario del DAD. Entonces, un poco para confirmarles, en la convocatoria de Colfuturo como tal, en el formulario de Colfuturo únicamente eligen un programa y una universidad y participan con él. Y todo el proceso se hace con ese programa nada más. Pero pues queda la opción de que en el formulario del DAD sí incluyan las 6 opciones de universidad. Si por alguna razón ustedes, después de ser seleccionados, deciden cambiar de universidad, pues le informan a Colfuturo, ya no voy para la opción 1, sino voy para mi opción número 2. En ese caso, Colfuturo vuelve a evaluar su segunda opción y le informará al DAD si aprobamos o no el cambio de programa. Entonces, para como puntualizar, en la convocatoria y el formulario de Colfuturo únicamente deben elegir uno de sus opciones, pero sí deben informar las 6 o las 3 o las 4 en el formulario específico del DAD. Buenas tardes. La pregunta que tenía con respecto al inglés. Las universidades alemanas, no importa si es IELTS o TOEFL, cualquiera de los dos sirve. Sí, normalmente pues todas las universidades tratan de tener una lista de posibles pruebas para los diferentes idiomas, de manera que amplíen las posibilidades de los candidatos. Pero lo que sí es que siempre se va a tratar de alguna de las pruebas oficiales más universales. Mira, buenas tardes. Una pregunta. ¿El convenio que hay entre Colfuturo y el DAD es aplicable para todas las modalidades de beca del DAD? O sea, el EPOS y las otras que hay. No, las otras son becas completas
Otros programas son becas completas en los cuales pues ya el DAD se encarga de otorgar la financiación, ya los montos están descritos en cada uno de los programas y se consultan en la sección de becas, becas maestría o doctorado según el nivel. Este pues es un programa particular en el que, como les explicaba al principio, hay un número bastante amplio de postulantes, de beneficiarios del programa Crédito Beca que escogen Alemania como destino de estudios. Entonces, viendo ese escenario, el DAD pues decide apoyar para que ese monto, que en un primer momento es un crédito condonable, reciba un apoyo de una beca parcial, disminuya el valor de esa deuda y luego, si la persona cumple las condiciones de condonación, pues el monto final que termina cancelando es relativamente bajo en relación al valor original. Ese es el sentido. Pero este programa, digamos que es el único que tiene esa característica de cofinanciación. Y la última pregunta sería, si, digamos, soy aceptado en Colfuturo, pero no en el DAT, ¿el Colfuturo tiene alguna, digámoslo así, vigencia de la otorgación del crédito o no? Y lo mismo el DAT, porque si no me aceptan en Colfuturo y si en el DAT, bueno, no sé si la de allá tenga vigencia para después aplicar otra vez. Bueno, voy a empezar por lo segundo que dijiste. No hay forma de que el DAD te acepte si no fuiste seleccionado por Colfuturo, porque el proceso es que nosotros informamos al DAD quiénes son los seleccionados que van para Alemania. Entonces, si no eres seleccionado por Colfuturo, pues no podrías aspirar a ninguno de los dos beneficios. Si eres seleccionado únicamente por Colfuturo, en el caso de ustedes que están interesados en este convenio o de cualquier otro país o universidad, tienen después de ser seleccionados 2 años para empezar a formalizar su crédito beca. Entonces el plazo serían 2 años después de la publicación de resultados. En caso de que uno tenga conocimientos en alemán anteriores, ¿tiene que hacer el curso intensivo o cómo funciona ahí? El curso es más como un beneficio, no es obligatorio, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la persona, el candidato, ya pues cuenta con los conocimientos suficientes para iniciar su posgrado, no, el curso pues simplemente no lo debe tomar. Por el contrario, pues se espera que efectivamente se oriente a quienes tienen mayor necesidad de esa formación. Las personas que tienen un nivel intermedio y necesitan alcanzar un nivel avanzado para iniciar el posgrado, o aquellos que van a estudiar en inglés pero quieren tener conocimientos de alemán para poder aprovechar mucho más las ventajas del día a día en el país. Tú mencionabas que eran 100 personas que informabas al DAD con los mejores puntajes de Colfuturo. De esas 100 personas, ¿cuántas son elegidas y qué criterios tienen para elegir a esas personas? Son 50 personas. Normalmente Colfuturo, cuando remite el listado organizado, ¿sí? Clasificados de acuerdo con el puntaje que se tuvo en la valoración. Entonces, ese puntaje, como mencionaba Ángela, desde el principio ya quienes vienen seleccionados y bien valorados por Colfuturo mantendrían esas posiciones hasta el final del proceso. Pero a lo largo de las siguientes semanas pues ya empiezan a darse diferentes situaciones. Personas que de pronto están muy arriba en ese ranking, pero recibieron por ejemplo alguna financiación, una beca completa del DAD o una financiación de cualquier otro lugar. Entonces se va corriendo la lista para permitir que haya candidatos de reserva. Nos comunican 100 personas, pero a manera de ejemplo el semestre, el año anterior, de las 100 personas que fueron comunicadas, 106 en realidad, porque había empate en el último puesto, entonces lo justo fue comunicar las 106. De esas 106, solo 81 creo, respondieron al llamado del DAD para completar la siguiente etapa. De esas entonces ya las otras personas continuaron en proceso de cupo, algunas no obtuvieron cupo, entonces fueron renunciando y por eso pues se espera que al final 50 sean seleccionados a partir de una lista de reserva tan amplia. Pues la experiencia muestra que vale la pena tener ese número porque en algún punto muchos de esos de reserva van a entrar a ser beneficiarios de la beca. Y quisiera agregar algo, y es que muchas de las personas de los 100 que no fueron parte del convenio también fue porque su aplicación al convenio estuvo incompleta.
Entonces puede ser que no adjuntaron, pues que dijeron DAD, pero no adjuntaron el formulario, no adjuntaron los documentos o estaban incompletos. Entonces, como para recordarles que una aplicación incompleta también puede ser un causal de que finalmente salgan de esa lista de los 100. Sí, muy importante eso, que sean oportunos en las respuestas, porque sí pueden tener una hoja de vida excelente, todos los parámetros pueden ser excelentes en cuanto a la calidad académica y la calidad del posgrado que escogieron y demás, pero si no cumplen los requisitos tal como están previstos, pues eso es lo que se llama como excluido por condiciones formales, ¿sí? Si no entregó cuando tenía que entregar, pues lamentablemente hay otros que están pendientes y entregando todo muy a tiempo. Bueno, Camilo nos pregunta en el chat si los 1.300 euros de la cuota administrativa es solamente una vez o es un pago mensual. No, es un pago anual, entonces para el caso de maestría sería un monto de 2.600 euros por la maestría completa o 3.900 en el caso del doctorado. Entonces, ese monto no lo tienen que desembolsar ustedes, sino que lo incluyen en el presupuesto que presentan a Colfuturo y ya entre Colfuturo y el DAD se realizan las gestiones para que se haga la transferencia de ese valor administrativo. Y ahí pues es donde siempre les pedimos que hagan una revisión juiciosa de los valores que van a recibir como becarios de maestría o becarios de doctorado. Sumar los totales, mirar la conveniencia y ver si efectivamente están dispuestos a asumir el programa en las condiciones globales que se presentan. Y ahí creo que seguramente surgió una pregunta por allá en el chat también, y es, por ejemplo, ustedes que van a aplicar al convenio de AD, nos están preguntando si en el presupuesto de Colfuturo no deben incluir aquello que el DAD les puede dar como beneficio del convenio. Entonces ahí la recomendación es, cuando ustedes hagan su presupuesto, no lo hagan pensando y asegurando firmemente que ya tienen el beneficio del DAD, porque eso lo que va a hacer es que van a solicitar menos dinero del que de pronto posiblemente vayan a usar. Entonces, cuando hagan el presupuesto, no incluyan, o mejor dicho, no descuenten aquello que el DAD eventualmente podría darles. Si el DAD lo selecciona, pues finalmente lo más fácil será que ustedes nos digan, ya no necesito 10.000 euros, sino solamente 5.000, por decir un ejemplo. Lo que no se puede hacer es decirle a Colfuturo inicialmente, necesito 5.000 euros, pensando que me iba a ganar el DAD, finalmente no me lo gané y quedé con una porción de la financiación que no solicité. Entonces eso es muy importante. Sin embargo, y va a sonar contradictorio, sí es necesario que incluyan en el rubro de matrícula la cuota administrativa. ¿Por qué? Porque si son seleccionados eventualmente para el DAD, pues ya lo van a tener ahí incluido y digamos que no va a haber ningún problema. Si no son seleccionados para el DAD, de nuevo, nos dicen, no fui seleccionado, por favor reduzcan el monto de lo que había solicitado para matrícula. En conclusión, en todos los casos incluyan el monto de la cuota administrativa, pero no excluyan, por ejemplo, los tiquetes aéreos o presupuesto para manutención, porque no es seguro en este punto que ustedes vayan a ser beneficiarios del convenio de AD Colfuturo. No sé si querías agregar algo. No, pues que a veces también surge la pregunta, si yo por ejemplo no fui escogido en mi presupuesto original, puse la cuota administrativa y luego el DAD no me seleccionó, ¿de todas formas me va a cobrar esa cuota administrativa? Entonces por supuesto no, ahí en el momento en que ustedes hacen la legalización final, los valores finales del crédito para iniciar los estudios, ya por supuesto van a restar esa cuota que no aplicaría para ustedes. Y el sentido de que por ejemplo, algunos por ejemplo nos dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene que usted me cobre 1.300 de cuota administrativa y luego me los devuelva como 100 euros mensuales? Entonces no, sí, como que no habría lógica en un primer momento, pero el sentido de hacerlo de esa manera es que cuando ustedes incluyen los 1.300 dentro de ese presupuesto global, luego van a poder, esos 1.300 van a quedar incluidos dentro del monto total que les pueden condonar si cumplen las condiciones de condonación de Colfuturo. Esa es la idea. Bueno, la siguiente pregunta también es de Camilo. Él dice que él está terminando su maestría y recibe el título en julio para aplicar a un doctorado. ¿Podría hacerlo o los tiempos no le cuadran porque no tiene todavía el título? Bueno, en el caso de doctorado, recomendaría que el interesado nos escriba para que podamos ver qué tipo de doctorado es el que está interesado en cursar.
En términos, ¿hay aquí en presentes algunas otras personas interesadas en doctorado? Sí. En términos generales, hay dos grandes modalidades de doctorado en Alemania. Uno son los doctorados estructurados, que tienen procesos de admisión muy similares a los que existirían para un pregrado o una maestría. Básicamente un calendario de admisión, una lista de requisitos y yo me postulo en determinadas fechas y me entero si fui o no elegido para ese doctorado. Un proceso similar al que se surte acá en Colombia. Pero en Alemania es muy frecuente un proceso para la obtención de un cupo en doctorado individual. En ese caso entonces la solicitud se dirige básicamente al tutor y quien termina aceptando al estudiante para el doctorado no es tanto la universidad sino el tutor. Entonces por eso le recomiendo al candidato que nos escriba, nos cuente en cuál de las modalidades está y de esa forma vemos cómo podría participar. Para el requisito del idioma, por ejemplo, si voy a estudiar en alemán, depende digamos, de la convocatoria de la beca o de la universidad a la cual me estoy presentando. Por ejemplo, si yo en este momento estoy apenas estudiando el idioma, pero todavía no tengo pues, el nivel que supongo que la universidad me va a pedir, ¿podría presentarme a la convocatoria o es preferible tener cierto nivel del idioma y ahí sí postularme? Sí, para las personas, ya entonces hemos mencionado varias veces que inglés general para todos y demostrado de acuerdo con los exámenes y puntajes que describe la convocatoria. En el caso de alemán, no se pide en este momento ningún certificado oficial, pero el interesado sí debe demostrar que ya tiene un avance en el aprendizaje de ese idioma. Normalmente debe demostrar que ya tiene un nivel B1, ¿sí? De manera que en lo que resta, en los meses que restan de aquí al inicio de los estudios y asumiendo que probablemente va a recibir el curso intensivo, logre el nivel de alemán que las universidades le van a solicitar. Para poder estudiar en alemán, normalmente las universidades van a pedir un nivel C1. Entonces, en ese caso, por ejemplo, usted debería programarse o podría programarse más bien para que en este momento se presenta la convocatoria con un B1, sigue estudiando juicioso de aquí a septiembre. Si gana la beca del DAD, el DAD pues lo lleva para que tome su curso intensivo de alemán durante los siguientes 6 meses. Durante ese periodo probablemente va a presentar la prueba oficial de alemán que le pida a la universidad, de manera que en abril de 2020, ya la universidad lo habrá admitido y ya tendrá el nivel de alemán C1 para entrar sin problema. Ese C1 es el estándar. Hay algunas áreas en el ámbito de artistas, por ejemplo, o en el ámbito de ciencias básicas en el que les pueden exigir un B2, pero entonces cada uno tiene que mirar y hacer un cronograma propio para ver qué tan posible es, qué tan viable es cumplir los requisitos dentro de esa línea de tiempo que se cree. Pero digamos, si la universidad, digamos las inscripciones son ahorita, en este momento me pediría el C1 para poderme inscribir o ellos esperarían o habría que demostrar que uno está haciendo el curso o que está en el proceso de beca y que podría optar por el curso intensivo más adelante y lo esperarían a uno en ese caso. Entonces ahí en ese caso el estándar es que la universidad, si la universidad le pide C1, normalmente le va a indicar, puede presentar todos sus documentos demostrando un nivel B2 con el compromiso de que antes de iniciar clases ya me va a evidenciar que tiene ese C1. En este caso, por ejemplo, si usted se postula ahorita, la universidad le va a decir, bueno, es probable que no alcance a tener el nivel C1 de aquí a septiembre, es muy improbable, entonces mejor prepárese y lo invitamos a que se postule para iniciar los estudios en verano de 2020. Por eso la convocatoria tiene esa flexibilidad para esos candidatos, sabiendo que quienes tengan la intención de estudiar en alemán probablemente en este momento no van a lograr tener el cupo para el semestre de invierno, solo quienes de pronto ya tienen conocimientos previos de alemán y ya lo pueden demostrar desde ahora, pero quienes están en formación y van a tomar el curso, muy seguramente el inicio lo tendrán que aplazar para verano de 2020. Nos están preguntando qué pasa cuando una persona pues, está un poco alejado de sus profesores, de la academia y no sé, lleva 5 o 6 años de experiencia laboral. ¿Pueden los jefes directos hacer las cartas de recomendación o en todos los casos son profesores?
En todos los casos son profesores. Acá pues para esta y para todas las convocatorias del DAD en las que se hable de recomendación académica, se espera que sea una relación de profesor-estudiante la que exista entre la persona que firma y sobre quién se hace esa recomendación. Pues siempre les decimos, pues no teman acercarse nuevamente a su universidad, pues no está mal y pues simplemente ustedes busquen, contacten a varios de sus profesores, explíquenles y la mayor parte de ellos van a tener de verdad la intención de ayudarles. No es digamos un crimen ni va a estar mal visto, no, simplemente muchos se van a poner felices de que ustedes pues los estén considerando como dignos, por decirlo así, de emitir una recomendación. No es posible cambiar por una recomendación laboral, independientemente de que el jefe sea un investigador o un profesor muy prestigioso, no, porque lo que se espera en esencia es que sí haya existido ese vínculo profesor-estudiante. Yo tengo una pregunta frente a los rankings. Tú hablabas de que obviamente los programas en Alemania tienen una calidad muy superior y que es difícil determinar un ranking específico en Alemania. Sin embargo, mi pregunta iría, en ese caso, ¿cualquier programa de maestría en Alemania podría ser elegible por Colfuturo para la convocatoria? En un primer momento, ustedes se encargarían de darle peso al programa en la medida en que su carta de motivación demuestre que es el lugar idóneo para la realización de sus estudios, ¿sí? Que ustedes pueden, así funciona muchas veces con las formaciones en Alemania. Hay lugares que ya son tan se especializan tanto en un ámbito que se da como una coincidencia en la que es el lugar ideal para que alguien realice sus estudios o su investigación. Ese pues en un primer momento. En un segundo momento pues también en los comités de selección que realiza Colfuturo, normalmente también están presentes representantes del DAD, ¿sí? Que son pares académicos, es decir, no son administrativos, sino científicos alemanes, profesores alemanes, que son convocados por el DAD justamente para que vengan a esas sesiones y puedan argumentar a favor de los diferentes programas y, por decirlo así, defenderlos ante los representantes de otros sistemas educativos, ¿sí? Mostrar las ventajas. Y en un tercer lugar también, inclusive es anterior a ese comité de selección, también Colfuturo pues solicita normalmente el apoyo del DAD para que haga también una valoración preliminar de los programas, indicando pues dentro de ese universo tan grande de instituciones y programas, pues también que dé una primera revisión e indique cuáles de ellos son excepcionales, cuáles de ellos pues están dentro de la media. Y para agregar ahí, no solamente en Alemania, sino en muchos otros países o áreas de estudio como artes, arquitectura, diseño, tampoco se encuentran rankings, es decir, es una característica de Alemania, pero no es exclusiva de este país. En ese caso siempre miramos información cualitativa de cada programa, es decir que si bien la idea que todas las personas tienen de la calificación de Colfuturo es aparece o no en el ranking, va un poco más allá, junto con lo que dice Luis Carlos, de los comités y la información cualitativa que encontremos a través de las páginas web o de los profesores, su experiencia. Y como para darles un dato, en la convocatoria anterior Alemania fue el tercer país con más seleccionados. El primero fue Estados Unidos, después estuvo Reino Unido y después estuvo Alemania con 190 seleccionados. Entonces digamos que en ningún sentido el hecho de que haya unos rankings no los hace elegibles, justamente porque el sistema de calificación intenta como ser lo más adaptativo posible a todas las circunstancias de cada país. Bueno, creo que no hay más preguntas aquí presenciales, voy a mirar en el chat, tampoco, pues seguramente hay algunas muy puntuales de casos en particular, les pedimos entonces por favor que si ese es su caso escriban al correo del DAD y ya, no sé si quieres decir algo para terminar. Pues la recomendación es que desde ahora, cuando ustedes están empezando un proceso en el que van a conocer un sistema académico, un sistema social diferente al que vivimos aquí en Colombia, es un sistema en el que se privilegia enormemente la autonomía y la responsabilidad individual. Entonces, ustedes van a ver que normalmente las universidades
tienen su información organizada y disponible y esperan que ustedes, pues antes de dirigirse a ellos a preguntar detalles de la postulación o cualquier consulta que tengan, esperan que ustedes hayan hecho una revisión preliminar y que su interés, su motivación se vea reflejada también en esas comunicaciones, en que las preguntas sean específicas, respetuosas. Entonces es también para que desde ahora vayan acostumbrándose al nuevo sistema que van a enfrentar. Por eso también nos interesa mucho que se vinculen en todos los eventos culturales, académicos y demás que vamos difundiendo, porque ahí se van enterando también de cómo funciona el sistema en el que esperan eventualmente vivir, y así pues van a lograr una inserción mucho más amigable y van a hacer uso de todas las ventajas que el país les ofrece. Durante la preparación no teman pues que van a tener muchas sesiones. Ya en el momento en el que sean seleccionados van a tener un acompañamiento muy particular, muy cercano, para que puedan resolver todas esas preguntas, pero también depende de ustedes de que se vayan informando. Todas esas fuentes que les mostré, todas esas plataformas, Research in Germany, Study in Germany, Make It in Germany, hablan de la disposición que tiene Alemania para acogerlos, pero también hay un compromiso por parte de ustedes de mirar esa información y incorporarla en sus procesos y pues llegar, digamos que bien dateados, para que todo sea muy amigable y muy favorable. Y pues el beneficio que sea mutuo, que es lo que se espera. El país se beneficia al recibirlos y ustedes por supuesto pues van a vivir grandes ventajas. Entonces, gracias a todos nuevamente por su interés.